se había quedado. Vale, yo creo que ahora ya está listo. Se había quedado colgado el ordenador y entonces lo estábamos reiniciando. Bueno, muchas gracias a vosotros por estar aquí, a Gabriel especialmente por la organización y por la invitación y a Zaragoza Activa también, ¿no? por el lugar, ya estuve hace un tiempo y es un placer poder volver. Y bueno, os quería contar un poco, sinceramente, cuando Gabriel, la primera vez que me invitó al Twitter, yo me imaginaba que es una fiesta, ¿no? Y después, más tarde, fui consciente de que no, había que hacer una charla más formal y todo eso. Estás en la jamonería. Entonces eso, fui consciente más tarde y bueno, reaccioné. Y de todas formas, lo que he pensado es plantear un poco esta idea de dónde se construye el futuro. Últimamente me ha tocado, como en muchos entornos y con proyectos, como hablar con gente sobre, bueno, qué cosas están pasando, ¿no? Que un poco nos van a afectar en el futuro, que están cambiando el mundo. A lo mejor decir que están cambiando el mundo es algo muy grandilocuente, ¿no? Pero que entiendo que o están cambiando aspectos de la economía, que van a significar nuevos modelos de negocio, nuevos modelos de empresa, o que va a cambiar la sociedad, ¿no? Y entonces, bueno, voy a hacer un experimento, la segunda vez que lo hago, de un poco compartir con vosotros, pues para mí 5 grandes ámbitos que yo creo que es donde están pasando cosas interesantes. Es una selección personal, o sea, y también lo hago un poco para ponerlo sobre la mesa y para que después haya una conversación, o sea, quiero decir que seguramente hay otros temas que sean más interesantes y seguro que discrepáis con algunos de los que yo planteo, pero también tiene mucho que ver con esta idea, ¿no? De que yo siempre he pensado que esto de pensar en el futuro tiene mucho que ver con observar el presente, entender cómo funciona el mundo. Esto del futuro no se puede predecir, porque lo que observas es el presente y siempre es un ejercicio personal, intransferible, con una gran dosis de subjetividad, pero que es interesante en sí mismo, porque en ese pensar el futuro te estás preparando para él, ¿no? Y no está, lo relevante no es si aciertas, sino el propio ejercicio y lo que, digamos, el aprendizaje que generas en el ejercicio y el diálogo que puedes generar. Entonces es un poco no sé si funciona esto. Me da igual, lo cambio yo. Vale. Y fijaros, esto, perdón. Y esto de cómo está cambiando el mundo, os voy a contar algunas anécdotas que a mí me han sorprendido. Hay una cosa que me dejó impactado y sucedió la semana pasada. Yo soy asesor de proyectos de la Fundación Cultural Europea, que tiene su sede en Ámsterdam, que trabaja en 50 países y otorga todos los años un premio que le llaman el premio de la Princesa Margarita, que creo que es la actual reina de Holanda, ¿no? Y es premios a proyectos culturales en toda Europa, ¿no? Tiene bastante prestigio, ya llevo unos años haciéndolo. Y me tocó esta pasada en Bruselas, porque estamos trabajando en uno de los proyectos y era la gala de entrega de los premios. Imaginaros la gala en la que no venía la reina, venía la princesa, la hija de la reina, venía una comisaria europea, estaban todas las autoridades, eran muchos tiros largos, había como 1000 personas en un centro de arte en Bruselas. Y me llamó la atención, entregaron 2 premios, y los 2 eran muy interesantes. Me quedo solo con uno, porque el otro... Y le entregaron un premio, el premio al Proyecto Cultural Europeo del año 2013, a este proyecto que veis ahí, que se llama Valle Ocupado. Es un teatro, el Teatro del Valle es un teatro que hay en Roma, que estuvo cerrado, no abandonado, estuvo cerrado, dejó de tener actividad. Y hace 3 años, un grupo de gestores culturales, actores, etcétera, ocuparon el valle en un acto ilegal. Entraron en el valle, en el teatro, lo ocuparon y, digamos, que no solo lo ocuparon como un síntoma, como un símbolo de protesta, sino que empezaron a utilizarlo, empezaron a desarrollar toda una programación cultural. A día de hoy, quienes gestionan ese teatro son 3.000 personas que han creado una fundación. Una fundación tiene una actividad económica, desarrolla obras de teatro, conciertos, etcétera, etcétera. Y lo que es interesante es que la Fundación Cultural Europea reconoce ese proyecto como el gran proyecto de la cultura europea en el año 2013. ¿Por qué
me llama la atención, lo dejó muy claro cuando entregaban el premio. Al principio había una persona que explicaba por qué se había entregado el premio, y un abogado, y lo de que fuera abogado es muy interesante, un abogado que se llama Ugo Matteini, que es un italiano que es profesor en California, hizo la defensa del premio, ¿no? Y entonces él explicaba que una cosa era la ilegalidad y otra era la legitimidad, ¿no? Y cómo esta gente ocupó el teatro de forma ilegal, pero de forma legítima, y instauraron una nueva legalidad. No voy a entrar en el detalle jurídico, pero lo que era interesante es que ese es un proyecto ilegal. Sigue siendo a día de hoy ilegal, ¿no? Es un proyecto que al mismo tiempo al que un miembro de la realeza europea le está entregando un premio. Fue muy emocionante en el momento que le entregaba el premio, conectaba a toda la gente desde el teatro con Bruselas. Y lo que a mí, por eso os lo comentaba aquí, lo que me dejó como fascinado era entender que algo tan anómalo como esto era reconocido por la legalidad vigente y por la institucionalidad europea, ¿no? Y generaba ese conflicto, porque al día siguiente yo participé en una reunión donde los patronos de la fundación, grandes bancos, empresas, la propia princesa, decían, bueno, pero esto es ilegal, pero ¿cómo le estamos dando un premio? ¿No? ¿Cómo explico yo a los medios que esto es el procomún? Hablaban de otro. Entonces, para mí fue un momento importante porque dije, está cambiando tanto el mundo que están pasando estas cosas. O sea, que hay una nueva sociedad, una nueva forma de hacer las cosas, Y no me refiero a que ocupen un espacio, sino a cómo se organizan, a cómo generan economía. En el fondo, esta fundación de 3.000 personas son emprendedores, o sea, han montado un proyecto emprendedor dentro de un teatro y les está yendo razonablemente bien. Y esa nueva realidad, como está llegando un momento que se está confrontando con la realidad, digamos, oficial, institucional, ¿no? Y genera inicialmente conflictos y roces, pero al mismo tiempo genera nuevos entendimientos, ¿no? Y por eso para mí el entregarle el premio fue importante, porque fue el reconocimiento de esa nueva realidad y el inicio del diálogo. Tenemos que hablar, tenemos que entendernos, tenemos que construir el mundo de otra manera, ¿no? Solo una anécdota, pero me parece muy relevante, que no tiene nada que ver con la tecnología ni nada de esto, pero me parece muy relevante, pero sí tiene mucho que ver con algunas prácticas de las que voy a hablar, de las que voy a hablar ahora. Las tendencias de las que les voy a hablar tienen todas que ver de una manera o de otra con la tecnología. Incluso una que será la última de la que hable, que es la que más me interesa, que aparentemente no voy a hablar de tecnología, pero que es una consecuencia directa de la tecnología y tiene que ver con la educación, y después lo explicaré, ¿no? Y cuando hablamos de la tecnología es importante tener en cuenta lo que representa esta imagen, ¿no? Que la tecnología ya es la nueva realidad, ¿no? Lo digital es ubicuo, está en todas partes, sigue habiendo ciertas brechas, pero se van reduciendo cada vez más. O sea, aquí desde un lugar remoto de África, donde la forma normal de transferir dineros mediante un SMS está en este espacio en el que podemos estar usando teléfonos móviles, etc., no podemos entender el mundo en el que vivimos sin la tecnología, y esta idea ya tan repetida de que además hay una nueva realidad que construimos a partir de lo físico y de lo digital que se imbrican, ¿no? No hay dos realidades distintas, sino hay una nueva realidad que es totalmente diferente a la que vivíamos. Esto es un punto que me parece importante. Y esto después, esto te lo dedico a ti, Carlos, esto hace que pasen cosas como esta, ¿no? Esta es una fotografía que tomé en Ecuador, en el norte de Ecuador, en una pequeña ciudad, hace unas semanas, y esta era una tienda de electrónica, ¿no? Y bueno, ya veis la estética, como es abigarrada, así, kitsch, ¿no? Pero lo que me llamaba la atención era esa frase que veis ahí, yo creo que es vigilado satelitalmente por Jesucristo, ¿no? Que recoge muy bien. Vigilados con J. Creo que explica mejor esta frase que esta imagen, ¿no? Cómo la tecnología está ya en todas partes, es ubicua, ¿no? Partiendo de esta idea, vamos a pensar, os voy a compartir este ejercicio que yo he hecho, que hago continuamente y que seguro que todos hacéis, ¿no? ¿Qué cosas están pasando, ¿no? Y yo ¿cómo identificamos las tendencias? ¿Cómo podemos saber qué es lo que está pasando, lo que va a pasar en el mundo? ¿Cómo podemos hacer esa predicción, ¿no? Yo siempre me quedo con quizás la mejor definición para mí, el mejor método es el que explica este hombre, la mayoría lo conoceréis de sobra, ¿no? Es William Gibson, que es un novelista de ciencia ficción canadiense, vive en Vancouver,
Es un personaje muy interesante, tiene 60 y pico años, dicen que es el que acuñó el término ciberespacio, pero bueno, creo que no es lo más. Y es el que dijo, y yo creo que he buscado la frase, creo que el lugar original donde aparece es en el 2003 en The Economist, pero no lo tengo claro, esa frase tan repetida, ¿no? De el futuro ya está aquí pero mal distribuido, ¿no? Esta idea, lo que él dice es, para entender el futuro miremos el presente. Pero miremos el presente y miremos en los lugares que no son los lugares habituales o comunes. Miremos las cosas que están pasando hoy en día, que a lo mejor están pasando a pequeña escala en comunidades pequeñas, que están ocultas la mayor parte de las veces a los medios de comunicación, pero que son cosas que tienen un potencial de transformación enorme. Entonces, y él predica con el ejemplo, y por eso me parece interesante, es un novelista de ciencia ficción, que sus últimos 3 libros, de la última trilogía, Historia Cero es el último libro que ha publicado, hace un par de años me parece, pues los últimos 3 libros los ambienta en el presente o incluso en el pasado, y hace ciencia ficción. Él dice, yo hago ciencia ficción pero escribo de hace 3 años, ¿no? Y es como, eso no encaja, ¿no? Y él lo justifica, dice, es que es mi forma de hacer ciencia ficción. Yo he dejado de pensar en el futuro, en planetas, en tecnología, y simplemente observo las prácticas de tribus un poco extrañas y ahí identifico cosas que serán el futuro. Y en ese sentido, lo que estoy haciendo es ciencia ficción. Y me parece que es una práctica fundamental. O sea, en el mundo en el que vivimos estamos rodeados de datos, de estudios de prospectiva. Eso es interesante, esa perspectiva macro, pero esa en realidad ya la tenemos. O sea, de cualquier cosa que podamos imaginar vamos a encontrar un gran estudio hecho por una gran consultora, un organismo internacional, una universidad, que nos hace esa perspectiva en el sentido más clásico. Lo que creo que realmente tiene valor, y es más un arte que quizás una ciencia, es esa perspectiva micro, ¿no? De observación, casi de antropólogo, de identificar realmente dónde están pasando ciertas cosas que tienen ese potencial de transformación. Y yo me lo tomo en ese sentido, y lo que os voy a hablar no es del futuro, os voy a hablar de cosas que ya están pasando, y algunas incluso ya son pasado, ¿no? Pero desde mi punto de vista aún no han cambiado el mundo como podrán cambiarlo, ¿no? La otra pregunta es, vale, así identifico las cosas, ¿y dónde están? Aquí he utilizado la frase ¿dónde están las oportunidades? Porque en realidad estaba pensando cuando estaba haciendo esto más en temas que tienen un impacto económico, ¿no? Y estaba pensando para alguien que está pensando dónde me tengo que enfocar para desarrollar un proyecto, una empresa, etcétera, ¿no? Las oportunidades o el potencial. Y para mí me gusta mucho siempre este gráfico que también es muy clásico. Esto lo utiliza mucho la gente que trabaja con Design Thinking, que es esa metodología de innovación que está basada en cómo trabajan los diseñadores, ¿no? Esta idea del prototipado continuo, que también es lo que hacen los programadores, etcétera, ¿no? Lo que hacemos los científicos también. Y siempre se explica, ¿no? Que tienes que fijarte en 3 cosas, ¿no? En la tecnología, eso es importante, lo que te permite hacer la tecnología. Esa es la perspectiva clásica, solo fijarme en la tecnología, ¿no? Y entonces innovar es hacer lo que la tecnología te deja hacer. Esa es una definición simplista y que tiene poco recorrido. Te tienes que fijar también en el negocio, donde hay una oportunidad económica, pero sobre todo me interesa el tercer ciclo, que es la gente, ¿no? Fijarte en la gente. Y cuando sucede que tecnología, viabilidad económica y personas, interés de las personas se unen, ahí es donde se genera ese cambio. Esto está pensando en empresa, pero lo podríamos aplicar a todo tipo de cambios que no tienen que ser necesariamente de empresa. O sea, en esa tríada entre la viabilidad económica, la tecnología y las personas es donde se produce el cambio. Yo creo que el foco deberíamos pensar, o sea, pensemos en la tecnología más mirando a las personas, cómo las personas usan la tecnología y cómo las personas transforman la realidad a partir de la tecnología. Yo creo que ese es el enfoque interesante. Entonces, bien, aquí ha habido un problema y se ha desaparecido. Tenéis que disculpar porque me he cargado las imágenes, da igual, os lo cuento. Como os decía, hay cinco cosas, ¿no? Ya sé por qué es. Yo soy Keynote y ha cambiado la versión y esto me ha cargado se me han cargado las imágenes. Entonces, hay cinco grandes tendencias para mí, ¿no? La primera, no hay ningún orden en concreto, los podía poner de cualquier orden, ¿no? Pero la primera que os quería poner era esta idea del crowd, ¿no? Esta idea de la multitud. Que está tan de moda. Hablamos de crowdsourcing, de crowdfunding, todo es crowd, ¿no? Y crowd es multitud.
es cuando mucha gente hace un proyecto común, ¿vale? No es masa, y hay un matiz importante, una masa, venimos del mundo industrial, el mundo de las masas se caracterizan por la media, porque todos somos iguales, es una simplificación, ¿no? El consumo de masas es que le vendo lo mismo a todo, a cuantos más mejor. La multitud, que es un concepto que viene muy atrás, es distinto, somos muchos, pero todos somos distintos. Y cuando nos reunimos, si somos capaces de trabajar juntos, tenemos más inteligencia que la suma de las partes, ¿eh? Entonces, el mundo de la multitud es el mundo de la diversidad, el mundo de la homogeneidad. En términos estadísticos, siempre digo que la masa con la media te llega, la multitud necesitas la varianza para entenderla, ¿no? Pues el crowd lo vemos en todas partes, o sea, lo vemos desde todo el crowdfunding que estamos viendo hoy en día hasta la propia Wikipedia es un proyecto crowd, ¿no? Porque el crowd lo que le define es cuando coloco un proyecto, lo abro, lo descompongo en piezas, por decirlo de alguna forma, y dejo que la gente participe. No identifico a priori quién va a participar en el proyecto. Para mí el crowd es la evolución de la innovación abierta. La innovación abierta, tal como la hemos manejado en los últimos 10, 15 años, quiere decir que no la hago dentro de mi laboratorio, de mi departamento, de mi empresa, sino que colaboro con otros, pero yo identifico mis partners, yo sé con quién voy a trabajar, y yo genero alianzas. Eso es innovar de forma abierta. Hay una vuelta de tuerca a innovar, para mí es la nueva innovación, que es cuando yo simplemente coloco mi problema, lo organizo de tal forma que cualquiera pueda participar, que genere unas reglas de juego y después no preconfiguro quién va a participar, sino que es ese crowd, son las personas las que deciden. Bueno, las imágenes que aparecían aquí hacían referencia a algunos proyectos que no son tecnológicos, pero donde se visualiza esa idea de la multitud. Yo siempre utilizo un proyecto precisamente porque no es nada tecnológico, pero que tiene una historia hasta divertida, que para mí refleja esa pequeña multitud. Multitud no son siempre millones de personas, multitud es un grupo grande de gente, ¿no? ¿Por qué la tecnología es importante? Porque la tecnología permite a la gente organizarse y coordinarse a escalas que antes no podían. Y antes, cuando estábamos más de 15, 20 personas, no podíamos trabajar juntos, salvo que hubiese un jefe y una cadena de mando, y ahora podemos estar cientos o miles o cientos de miles de personas y coordinarnos de ciertas maneras. Pensad en todas estas revueltas ciudadanas que han pasado en los últimos 4 años en todo el mundo. Una de las causas de eso es la tecnología, causa instrumental, por una parte, porque ha permitido modelos de organización y modelos de coordinación que antes no se podían dar. Es un ejemplo de crowd. Y siempre pongo un ejemplo, hay una foto, y aparte me gusta mucho la foto, no es mía, aparece ahí, no la vais a ver, que es un ejemplo que seguro que os suena o conocéis, que es hay un proyecto en Madrid, en el centro de Madrid, en el barrio de la Latina, que se llama Campo de Cebada. Campo de Cebada no es más que en el barrio de la Latina un espacio público, una plaza, donde antes había un centro comercial, un mercado, que lo derribaron en gran medida para construir un centro comercial. Y por el medio, pues llegó la crisis, no salieron las cosas como se esperaba que iban a salir, ¿no? Hay quien dice que se iba a poner un Corte Inglés que nunca llegó a existir. Lo que hizo el ayuntamiento es lo que hacen todos los ayuntamientos, lo valló, lo cerró a espera de que alguien llegase a hacer algo allí, ¿no? Y al mismo tiempo es una zona donde los vecinos pues, no tienen zonas verdes, hay muy poco espacio público. Y entonces se inició un proceso muy interesante en el que los vecinos, junto con activistas y junto con urbanistas, arquitectos, o sea, profesionales y amateurs, que es otra característica de estos movimientos crowd, empezaron a negociar con el ayuntamiento porque dijeron, ¿por qué no me cedes ese espacio para que yo lo gestione? El ayuntamiento dijo, su primera idea era de coña, porque esto va a ser un caos, que es lo que siempre pasa. Hubo sus más y sus menos, y al final el ayuntamiento dijo, bueno, de acuerdo, dejo que suceda esto. Yo creo con la esperanza de que en 3-4 meses esto va mal y lo vuelvo a cerrar. Bueno, lo que es interesante es que años después, hace como 2 años, el Campo de Cebada le concedieron uno de los principales premios de urbanismo europeo. Fue un antecedente casi de lo del Teatro del Valle que os decía antes. Un reconocimiento de un proyecto que se le dan a arquitectos, normalmente de un proyecto urbanístico. Pero en septiembre del año pasado, seguro que conocéis aparte aquí tenéis el CAD, el Etopía, que es un poco heredero, conocéis un festival que se llama Ars Electrónica en Linz, en Austria,
que es un festival de arte electrónico y de cultura digital. Es el festival más prestigioso, lleva ya un montón de tiempo y es como el lugar donde se reúne toda la gente del mundo digital una vez al año. Y concede unos premios que son bastante prestigiosos. Uno de esos premios es el de comunidades digitales. El primero que recibió ese premio fue Wikipedia, allá hace años. Y este año le concedieron el premio de comunidad digital a este proyecto que no aparece en la foto, que es el Campo de Cebada. Lo cual ha generado un debate muy interesante, porque el debate es por qué nos conceden o por qué le conceden un premio a algo que sucede en la calle y en la que aparentemente no hay tecnología, un premio digital. La justificación de la gente que le concede el premio es que en realidad ellos representan la cultura digital a dos niveles. Primero, utilizan la tecnología para coordinarse, o sea, solo es posible que ese sea un espacio tan vivo en el que haya tanta programación, en el que pasen tantas cosas, porque utilizan la tecnología de uso común, lo utilizan como coordinación, y cuando hablo de tecnología no hablo de nada sofisticado, hablo de redes sociales, blogs, etcétera, etcétera. Y lo segundo, porque son herederos de la cultura digital o de la cultura hacker, la reputación, la meritocracia, las redes entre pares, etcétera, etcétera, funcionan con esos nuevos modelos organizativos. Y entonces, en ese sentido es en el que se le reconoce que es un ejemplo de cómo lo digital ha llegado al espacio público y se ha movido de los espacios un poco de tribus y más sofisticados, se ha movido al mundo del día a día y del ciudadano normal. Y es para mí un ejemplo de crowd. Pues en Madrid es una pequeña multitud, en el sentido que es una tarea que es gestionar un espacio público, se descompone y es la gente la que decide participar, no se preconfigura quién participa. Y cada uno puede participar en mayor o menor medida. Y ese es un ejemplo de crowd, como es la Wikipedia, como son todos los ejemplos de crowdfunding, etc. Y yo creo que esto se va a desarrollar y cada vez más, porque la tecnología lo permite. Pues estoy teniendo un éxito increíble. Os prometo que las imágenes se veían, o sea, que viene en el tren y se veían todas. Bien, os voy a hacer una presentación sin imágenes. Espero que no se me caigan todas. Segunda cosa que está pasando. Y todas son diferentes entre sí, pero al mismo tiempo las podemos conectar, porque responden a un mismo proceso. Esto de los makers, que también os sonará un montón, ¿no? Esta cosa de la irrupción de las impresoras 3D y esa fascinación porque ahora podemos imprimir, ¿no?, objetos, no solo imprimimos sobre un papel. En realidad eso de la impresión 3D no es más que la punta del iceberg de algo mucho más profundo, que es toda la manufactura digital. O sea, todas estas máquinas que no solo nos permiten imprimir, también nos permiten cortar, moldear, etcétera, ¿no? Y hay un montón de máquinas diferentes. Lo interesante con eso existe desde hace un montón de tiempo, incluso las impresoras 3D. Lo interesante de eso son varias cosas. La primera es el abaratamiento de costes. O sea que se han reducido mucho los costes tanto de las propias máquinas como de los materiales que utilizo. Y el segundo elemento importante tiene que ver con la tecnología, es como los usuarios están usando esta tecnología. Los usuarios avanzados, los makers, son los que están utilizando esta tecnología de la misma forma que los hackers desarrollaron software, ¿no? Y de la misma forma casi que nació Internet. Comparten el conocimiento circula libremente, es abierto, y eso ha cambiado radicalmente todo. Eso hace que hoy en día no solo una impresora se replica a sí mismo, que es esta imagen que siempre se dice, ¿no?, la impresora capaz de replicarse, que no es tan así, se replica pero con mucho conocimiento puesto encima y comprando muchas piezas y tal. Es que lo más importante de eso es que el conocimiento necesario para que eso suceda está compartido. Y la gente que tiene ese conocimiento además está dispuesta a colaborar contigo y ayudarte, ¿no? Y están empezando a surgir redes de espacios que son fábricas o son laboratorios más que fábricas, que son espacios de innovación y de invención. Los Fab Labs que nacen en el MIT, otros que se llaman Makespace, unos son profesionales, otros son amateurs, los tech shops, ¿no?, que son otros modelos, son esos nuevos espacios donde se juntan arquitectos, diseñadores, fabricantes de todo tipo, ingenieros, y innovan y experimentan, pero experimentan en lo material, ¿no? Y esos para mí son nuevos. Mucha gente empieza a ver un consenso que es un nuevo modelo de producción. ¿Por qué? Porque ahora, antes, fijaros cómo funcionaban las cosas, es que el conocimiento estaba localizado, Apple estaba en California, y la producción estaba localizada en un sitio y la producción se hacía en otro lugar, en China normalmente, y después se vendía en todo el mundo. Ahora, fijaros,
conocimiento no está en un sitio, está en todas partes, y en cambio es la producción la que puede ser, la que se puede relocalizar. Y todos estos procesos que se están comentando de reindustrialización, etcétera, tienen mucho que ver con el acceso a estas tecnologías, a las tecnologías de manufactura digital. Está hablando de una nueva revolución industrial. Yo creo que el cambio es profundo. No solo es un cambio geográfico, de que ahora podamos fabricar aquí o de otra manera, no, es un cambio radical en la cadena de valor. O sea, el valor pasa a estar en otro lugar y los modelos de negocio se tienen que transformar. Hay algunas cosas muy interesantes. El año pasado alguien publicó los planos para poder hacer una pistola en Estados Unidos funcional. El caso es que alguien la fabricó y disparó. Y ahí se empezó a crear, ahí mucha gente tomó conciencia de que primero la tecnología no tiene alma ni tiene valores, sino que la tecnología la puedes usar para una cosa o para la otra, ¿no? Y una reflexión profunda de cómo estaba cambiando incluso en cuestiones de seguridad el mundo. Esta idea de que puedes controlar el tráfico de armas, bueno, es que ahora ya no hay tráfico, ahora te la fabricas en tu casa y es perfectamente funcional. La imagen que no aparece es la portada de un libro que os sonará que se titula Makers, la nueva revolución industrial, es el subtítulo, que es de una persona que se llama Chris Anderson, que era el antiguo editor de Wired en Estados Unidos y que también tiene una historia curiosa, por si no la conocéis, pues este hombre que es físico, por cierto, y trabajó como periodista científico en Nature, en Science, en las principales revistas científicas, y después dirigió Wired, y fue el que la impulsó. Y ahora la ha dejado porque ha montado una empresa que se dedica a hacer drones, que se dedica a hacer estos aviones teledirigidos, pero la historia es muy divertida. Y es que este hombre tiene 5 hijos y empieza a hacer los aviones porque le fascina la tecnología y descubre que pueden hacerse aviones teledirigidos y empieza a aprender para hacerlo con sus hijos como amateur, como hobby, ¿no? Va profundizando, va descubriendo nuevas cosas, crea una página web en la que le explica a los padres cómo hacer drones, ¿no? Esto hace años, ahora los drones, o sea, el otro día pasaba en coche por un pueblo de Castilla y León y el estudio de fotografía del pueblo en la radio anunciaba que tenían un dron para hacer fotos aéreas, o sea, es lo más normal del mundo. Pero este hombre empezó con eso y de repente conoce a un ingeniero mexicano muy jovencito, vivía en San Diego y el ingeniero vivía en Tijuana, o sea que vivían en la misma ciudad, porque Tijuana y San Diego en realidad es un continuo urbano, ¿no? Y empiezan a hacer cosas juntas, que es muy listo, claro, se dedica a dar conferencias, vende libros, es el de la larga cola y todo esto. Cada vez que iba a dar una conferencia soltaba el dron que estaba fabricando y lo ponía a volar y tal, y eso entonces iba creando, la gente decía, mira, ¿con qué cosa más rara está este hombre? ¿No? Y llega un momento que lo que hace lo que decide es dejar su trabajo y montar una empresa que se llama 3D Robotics, robótica en 3D, que se dedica a hacer drones, básicamente, que comparte código, que hace todas estas nuevas prácticas, que tiene una fábrica en San Diego y otra en Tijuana con este chico mexicano. Más allá del rollo más folclórico de que este sea muy conocido y es famoso y seguramente por eso ha tenido éxito, es claro, pero me interesa esa facilidad con que alguien hoy en día, con que 2 personas, puede montar una empresa que se dedica a hacer algo tan sofisticado como son aviones, ¿no? Incluso después se los están vendiendo incluso a organizaciones públicas. Esto me recuerda mucho a cómo la NASA ahora externaliza la fabricación de sus naves tripuladas, ¿no? Y son empresas privadas que también las hacen, ¿no? Y es un síntoma, es la punta del iceberg de lo que está cambiando el mundo, de esta revolución maker, que son nuevas formas de producir. Y que bajo la apariencia de tecnología lo que esconde son nuevos modelos de gestión del conocimiento y de organización, nuevas formas de organizarse las personas. A ver si tenemos más fuerte conocimiento. Y esto me recuerda, sí, os voy mezclando anécdotas, y esto que veis aquí es un Fab Lab para mí. Yo decía el otro día, esto lo vi el sábado y digo, este es el Fab Lab original. Eso que veis ahí, ese barco que veis ahí, la foto no es muy buena, ese barco que veis ahí es el Titanic, aunque no lo parezca. Está a escala 1:250. Ese señor que veis ahí se llama Manolo, es de Noya, de un pueblo de Galicia, yo soy de Coruña. Lo estuve visitando el otro día con unos amigos y este hombre está jubilado, es lo que es algo que antes era muy popular en Galicia, que eran los carpinteros de Ribera, que eran los que hacían los barcos, todos los barcos de pesca, que los hacían a mano. Este hombre, un amigo le ha enviado los planos del Titanic desde Estados Unidos y con los planos ha pasado a hacer eso. Está totalmente, lo está acabando y ese es su taller. El taller es un sitio lleno de cosas y me llamó mucho la atención.
gustó mucho porque en realidad fijaros que tiene mucho que ver con cuando entras hoy en día en Madrid hay un Makespace y entras y es un lío parecido a este, ¿no? Un poco más limpio, hay más ordenadores, hay más luces, pero que en realidad se siguen haciendo cosas, ¿no? Gente, eso, inventando. De hecho, el Makespace de Madrid se dice un lugar para la invención y para los amateurs, ¿no? Y es un poco lo mismo, este hacía barcos y después se ha dedicado a hacer maquetismo, ¿no? Y es un apasionado por esto. Y es que, fijaros que, en cierta medida, lo que se está haciendo, para mí, es recuperar una cierta forma de hacer las cosas. Y esto lo conectaré con algo que diré después, porque para mí eso tiene mucho que ver con una forma de aprender, ¿eh? Una forma de aprender a través del hacer, de hacer las cosas. Tercera gran tendencia, desde mi punto de vista, hablaba antes con Carlos de eso, de nuevo es otra evidencia, pero detrás de la evidencia está lo que hablábamos antes. Detrás de la evidencia hay un cambio radical del que no somos conscientes, ¿no? Que es la ciencia de datos, o el Big Data, o como le queramos llamar. O sea, que para mí es una nueva forma de generar conocimiento. Y ese sí que es un matiz que me parece importante. Bueno, la visualización que veis abajo es una visualización en la que a través del análisis de grandes volúmenes de datos se encuentran patrones regulares, por ejemplo, en cuando se producen atentados en una ciudad como Bagdad, ¿no? E incluso, esto es un estudio que se ha hecho, se demuestra que es posible predecir cuándo hay mayor probabilidad de que surja un atentado en una ciudad como Bagdad en función de cosas que están sucediendo en el mundo local y globalmente que aparentemente no tienen ningún tipo de relación. Y tiene mucho que ver con el ejemplo del libro que siempre se pone para explicar lo que es el Big Data, ¿eh? Sabéis que en Atlanta, en Estados Unidos, hay una agencia del gobierno dedicada a la predicción de enfermedades contagiosas y son los que predicen las epidemias de gripe, ¿no? Es muy importante el timing, cuando predigo que va a empezar la epidemia, pues para vacunar, para tener una respuesta, ¿no? Y a veces, o sea, la gripe parece una enfermedad muy leve, pero realmente a veces es muy complicada y a nivel epidemiológico la gestión es muy importante. Entonces, la Atlanta tiene un gap, o sea, necesita, digamos que el límite que tiene para predecir una epidemia de gripe son 15 días. O sea, no puede predecirla antes. Necesita recoger datos epidemiológicos y su capacidad de predicción con sus modelos de simulación y de proyección es a 15 días. Eso lo hacen continuamente, tienen sus propios modelos. Este centro en Atlanta utiliza el método científico clásico. Tienen hipótesis causales, saben cuáles son las causas y las consecuencias, tienen modelos matemáticos que las explican, alimentan con datos y hacen proyecciones. Eso es cómo funciona la ciencia. Google hizo un experimento de estas cosas que hace Google, porque bueno, pues puede hacerlas, ¿no? Y Google, un momento dado, dice, vamos a ver si nosotros somos capaces de hacerlo mejor. Y dice, nosotros no tenemos modelo, o sea, no sabemos cuál es la causa y la consecuencia, pero tenemos todos los datos del mundo. Vamos a juntar todos los datos del mundo, los vamos a someter a todo tipo de algoritmos, no vamos a entrar en el detalle, y vamos a ver qué capacidad predictiva tenemos, ¿no? Y ellos lo que han demostrado, está en un paper creo que en Nature, lo que han demostrado es que sin modelo, pero exprimiendo todos los datos, son capaces de predecir cuándo sucede la gripe antes que el centro de Atlanta. ¿Qué quiere decir? Que para ciertos ámbitos, como puede ser este, el enfoque basado en la explotación de grandes volúmenes de datos es más potente que el enfoque científico clásico. Esto es un ejemplo de lo que es el Big Data, o sea, cómo los grandes volúmenes de datos abren una nueva forma de generar conocimiento, de entender procesos muchas veces sin tener, o sea, el modelo lo construimos a posteriori, no a priori. No necesito construir un modelo, una hipótesis, para poder interrogar a los datos y poder hacer predicciones, sino que los datos me dan la predicción y después a veces construyo el modelo. Hay una discusión muy profunda sobre hasta qué punto esto es un cambio en la forma de generar conocimiento, etcétera, etcétera. Pero a efectos prácticos, el impacto que tiene esta nueva forma de enfrentarnos a los datos es brutal. Y lo que es realmente relevante es que ahora ya no trabajo con un set de datos, con un subconjunto de datos, que es en lo que se basa la estadística. No, trabajo con todos los datos, por dos razones. Primero, porque tengo capacidad de analizarlos, y segundo, porque tengo acceso. Porque los datos, directo e indirectamente, al final están abiertos, los puedo conectar. O hay agentes que pueden tener acceso a esos datos. Entonces, no voy a entrar aquí en detalle, muchos de vosotros sabéis mucho de esto más que yo, pero yo creo que esto
está llamado a cambiar muchas cosas que ni nos podemos imaginar, y sobre todo, y lo hablábamos antes, está llamado también a cambiar totalmente nuestro concepto de privacidad o cómo gestionamos la privacidad o lo que quiere decir privacidad. Y seguramente tienen que desarrollarse nuevas tecnologías, nuevas reglas de juego, etcétera, nuevas instituciones que trabajen de otra forma ese concepto de privacidad, porque lo que está demostrando todo eso es que toda la estructura que tenemos de protección, digamos, está totalmente obsoleta, no sirve ante esta nueva revolución. Cuarta tendencia. La cuarta tendencia también tiene mucho que ver con la tecnología y es lo que algunos han llamado la sharing economy, la economía del compartir, que no de la colaboración, sino de compartir. Y para mí es interesante porque significa esta idea de son nuevas formas de relacionarnos, de construir relaciones sociales y de trabajar conjuntamente, de compartir, de nuevas maneras, sin necesidad de los intermediarios tradicionales. Os lo voy a contar primero con una anécdota o un caso que ha sucedido hace poco. Ha sucedido el año pasado y ha vuelto a suceder ahora. Seguro que todos conocéis la imagen de abajo, es una captura de pantalla de este sitio, Airbnb. Airbnb, no sé si supongo que lo conocéis, es un sitio donde particulares ofrecen sus viviendas para que otros particulares se las alquilen en vacaciones. Bueno, ahí pillé, el día que lo pillé, pues ahí tenéis, si queréis iros a una casa autosuficiente en California, pues ahí la tenéis y vale 270 euros la noche, ¿no? Y tú te alquilas la casa tiene un dueño, que seguramente vive ahí una parte del año, y tú te la alquilas y vas allí, pasas unos días. Bueno, nada nuevo, pues eso es lo que hace un hotel, aparentemente, ¿no? Interesante. Airbnb, que el año pasado Fast Company la reconoció como la empresa más innovadora del mundo, con toda la exageración que esto puede tener, pero bueno, algo han hecho, ¿no? Que la reconocían como que ahí es. Pues Airbnb hace esa cosa tan trivial como es poner en relación a gente que quiere alquilar, que tiene una propiedad, con gente que quiere viajar. Resulta que se ha convertido en un agente muy importante en el negocio turístico. O sea, hay ciudades en el mundo en que Airbnb tiene un share, una proporción del mercado de turistas, de pernoctaciones turísticas muy elevado, 20, 30%, etc. La consecuencia es que el sector hotelero, que es el agente turístico tradicional, se empieza a resentir. En Nueva York, el año pasado, se prohibió Airbnb. Creo que sigue funcionando. En Madrid, hace 2 meses o 3 meses, la comunidad anunció que estaban pensando en prohibir los alquileres entre particulares, de corto plazo. Estaban pensando en prohibir Airbnb. Madrid parece ser que es una de las ciudades del mundo donde Airbnb, sobre todo el centro de Madrid, donde más ha impactado. Hay casos ya personales curiosísimos de gente que de repente vive en una casa y descubre que lo que mejor que puede hacer es alquilarse otra casa y alquilar la suya en Airbnb porque saca mucho dinero. Y hay gente en Nueva York, hay casos documentados de gente que vive de eso, ha decidido que esa es su forma de vida. ¿Para qué va a trabajar si con su propiedad, que si la alquilase en el sentido convencional no le generaría ese dinero, con Airbnb le genera mucho más, ¿no? Pero más allá de la anécdota, fijaros lo que está pasando. Está pasando que un nuevo agente está trastocando totalmente un modelo de negocio y un sector económico muy potente como es el turístico. ¿Por qué os cuento esto? Para mí no es la tendencia. Lo que es interesante para mí es lo siguiente. Nosotros durante muchos años hemos empezado, gracias a Internet, a compartir. Y esto, antes había, y sigue habiendo eso que llamamos couchsurfing, que es que la gente que viaja, pues se puede quedar en los sofás de otros. Y eso era una actividad no comercial. O sea, yo iba a algún sitio, entraba en una web y había como una oferta. Había gente que decía, oye, yo te dejo mi casa, comparte mi casa, porque me apetece que venga gente de fuera, porque escucho historias, porque me relaciono, porque descubro cosas nuevas. Entonces, te puedes quedar a dormir en mi casa y no te cobro nada o te cobro los gastos, ¿no? O si te cobro, eso no queda atrás. O sea, la web no hace eso, ¿no? Esa página web se convirtió en algo muy popular en ciertos sectores. Resulta que la página web, que solo estaba destinada a alquilar sofás, en los foros, en la parte de comentarios, era un sitio donde se empezaba a organizar todo tipo de actividades, ¿no? Pero no solo eran sofás, empezamos a compartir muchas otras cosas. Eso pasó desapercibido, a nadie le importaba, ¿no? A nadie le importaba porque no generaba impacto económico, era, digamos, informal, era alegal, etc. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ya hemos construido esa
esa economía sin transacción de compartir, llega gente, como son Airbnb y muchos otros, y dicen, ¿no? Dice, si le pongo una capa de transacción económica, primero, permito organizar mejor ese mercado y segundo, puedo generar beneficios económicos, puedo generar oportunidades, tanto para los que comparten como para yo que soy la plataforma. Y surge Airbnb, y surgen sitios donde si te vas en coche a algún lugar, si quieres viajar a algún lugar, alguien va a ir en coche, hay una empresa de origen francés que se llama BlaBlaCar, ¿no? que también está en España, que hace eso, o sea, simplemente lo que hace es organizar un mercado en el que la gente comparte coche. Y es un ejemplo fascinante, o sea, es que aparte en Madrid yo lo tengo cerca, o sea, trabajo en el mismo sitio donde está esa gente y conozco mucha gente que lo usa. Yo siempre dije, esto es imposible que funcione, o sea, funcionará para ir de Madrid a Barcelona, pero de repente empiezas a descubrir que alguien de Madrid se quiere ir a un pueblo de Portugal y dice, ¿y cómo te vas a ir? No, yo me voy a BlaBlaCar. Digo, ni de coña, o sea, ¿cómo vas a encontrar a alguien en Madrid que justo el viernes a las 4 de la tarde, pues siempre lo consigue? Y es porque hay masa crítica, multitud crítica, ya por decirlo de alguna forma, hay un montón de gente utilizándolo. Entonces, fijaros, primero, la gente empezó a construir esa capa de compartir cosas, y pasó desapercibido, y la tecnología lo permitió, y después se empezó a construir la capa de economía. Y esa capa de economía es la que realmente estás haciendo saltar la señal de alarma o generando oportunidades. Y es cuando el lobby hotelero dice, esto no puede ser, no es ilegal. Pues sí, es que tienen razón, seguramente es ilegal. Seguramente yo no puedo alquilar, tendrá que haber un contrato, etcétera, etcétera, pero la legalidad vale para un entorno, para un escenario. Cuando el escenario cambia, la legalidad muchas veces se cae porque ya deja de tener sentido. Entonces, esa nueva construcción de esa nueva economía, ya economía en el sentido fuerte, porque hay transacción económica, y Airbnb es una empresa, y hay gente que gana dinero con esto, y hay gente que usa esos servicios turísticos, eso está llamado también a revolucionar el cómo hacemos las cosas. ¿Por qué? Y esto conecta mucho con cosas que dijimos antes, porque hay también una nueva cultura, y esa cultura, pasamos de la cultura de la posesión a la cultura del uso. O sea, ya no nos interesa tanto poseer las cosas, sino como usarlas. Yo no quiero tener un coche, yo quiero ir a un sitio. Eso es lo primero. Y lo segundo, yo quiero tener una experiencia. Y entonces, ir en coche con otra gente incluso es mejor que ir en mi coche, porque voy acompañado. Y irme a una casa particular en el barrio de Malasaña, en Madrid, es mejor que irme a un hotel, porque esa casa me dice otras cosas, me permite vivir de otra manera. Y la gente de esa casa incluso pues, me acompaña en el desayuno, o me dice a qué bar estamos ir a tomar unas copas, o que ese tipo de cosas. Entonces, esa idea de la experiencia, esa idea de la cultura de uso, es la que se está imponiendo, y conecta muy bien con estos nuevos modelos de empresa, modelos económicos. Por eso yo creo que esto se va a ir sucediendo paulatinamente en muchos sectores. En todos los sectores en el que sea posible compartir, pasará. Y al pasar cambiará, trastocará muchas cosas. Os voy a poner un ejemplo de un sector en el que esto está sucediendo mucho, que es el sector de los bolsos de lujo, los Louis Vuitton y similares. Esos bolsos que valen 2.000 euros o 3.000 euros o más, y que es un objeto muy valioso que normalmente se usa muy pocas veces. Pues hay un Airbnb o hay varios Airbnbs que se dedican a intercambiar bolsos. Pagas una cantidad y puedes tener, en vez de comprarte por 2.000 euros un bolso, puedes ir a una boda pagando unas pocas decenas o centenares de euros con el mismo bolso. Es curioso. Hay mercados de portátiles, de intercambio de portátiles, hay un montón de cosas que están funcionando. Y la última tendencia, la quinta, es, para mí, ya os decía, si es arbitrario en cierta medida o no, es subjetivo que yo elija estas 5, es lo que yo llamo la educación. Fijaros, esta es la única que aparentemente no es tecnológica, pero que sí que tiene un componente muy fuerte de tecnología. ¿Cómo aprendemos hoy en día? Yo creo que la educación es otro sector que se está revolucionando. Nunca antes se habló tanto de la importancia de la educación, por una parte, y nunca antes se habló tanto de la crisis de la educación, de los modelos de educación. Y si vamos escudriñando un poco más abajo y vamos viendo lo que pasa incluso con los agentes económicos que trabajan en educación, vemos que se está acelerando la actividad económica. Se están creando múltiples empresas, múltiples iniciativas, universidades privadas, etcétera. O sea que es un ámbito emergente económico. Ya lo digo en término económico, pero la educación es mucho más que economía. Es un elemento fundamental de la sociedad. Por lo tanto, tiene esta doble cara, ¿no? Que es importante verlo así. ¿Y qué pasa con la educación? Pues la
varias cosas. Fijaros, una de ellas, que creo que es muy importante, es que la tecnología lo ha desbaratado todo, lo ha cambiado todo. El e-learning, que le llamábamos, las plataformas online, los MOOCs, o sea, todo esto que está pasando son nuevas oportunidades de aprender de otro modo. Entonces, hay muchas cosas que antes para aprender necesitábamos ir a ciertos espacios y estar con ciertos expertos, que hoy en día podemos aprenderlos de forma radicalmente distinta. Y esto es un elemento importante. O sea, la tecnología hace que hay una parte del proceso de aprendizaje, sobre todo la transferencia de conocimientos, pero también otras, el desarrollo de competencias, aunque para mí fundamentalmente la transferencia de conocimiento, que se puede conseguir de maneras diferentes. Fijaros toda la revolución que está existiendo con el tema de los MOOCs y lo que está generando en las universidades, ¿no? Desde la angustia de negar, de acusarlos de falta de calidad, etcétera, que es por donde empezaron, a que ahora de repente los rectores dicen yo tengo una plataforma de MOOCs, etcétera, ¿no? Es como, la realidad es la que es, pero en paralelo el MIT lanza una plataforma, Coursera se está convirtiendo en un lugar que están usando un montón de universidades, etcétera, ¿no? Entonces, la tecnología está cambiando la forma en la que aprendemos. Eso es el primer elemento. El segundo elemento es ¿qué es lo que tenemos que aprender hoy en día? ¿Cómo debe ser hoy la educación en un mundo en constante cambio y transformación como el que estamos viendo? Y pensad que venimos de un sistema educativo que era para masas. Si me permitís una simplificación, o sea, lo que buscaba el sistema educativo era asegurar un estándar, un mínimo común. Y lo que buscaba siempre era eso, que todos tuviésemos una base de conocimiento y de competencias comunes. Y eso está bien. Hoy en día lo que estamos descubriendo es que necesitamos diversidad, o sea, que necesitamos que haya mucha diversidad en la forma de aprender y en lo que aprendemos. Lo que necesitamos son gente diversa, con aprendizajes diversos y que cumplan funciones también diferentes. Y eso choca radicalmente con los modelos educativos tradicionales, los que tenemos en nuestras universidades, colegios, etcétera, etcétera, ¿no? Y el último elemento es que necesitamos un aprendizaje, digamos, menos en contenidos, o también en contenidos, pero sobre todo en lo que llamamos habilidades, competencias, skills. O sea, no es tanto el tener conocimiento como el saber aplicar ese conocimiento, ¿no? Hay quien dice, no me recuerdo, creo que era Sugata Mitra, que decía que la gran competencia es el aprender. O sea, ¿no? Que estamos como... Lo más importante que podemos aprender es a aprender. No es un juego de palabras, es que esa capacidad de aprendizaje continuo es lo más importante que podemos tener hoy en día. Os pongo ahí esa imagen, que se refiere a un proyecto en el que yo participo, en el que yo soy uno de los socios, que precisamente va un poco sobre... Lo que veis ahí eso es Hub Madrid, que es un espacio de coworking o de innovación social, como yo sé decir, coworking y de empresas, etcétera, que existe en Madrid y donde nosotros desarrollamos un proyecto educativo. Y os lo pongo aquí porque precisamente nosotros, somos un grupo de gente en Madrid, en Barcelona, pero también trabajando con gente en Finlandia, con gente en el País Vasco, en la Universidad de Mondragón, en una red, estamos precisamente experimentando, y no voy a entrar en detalles de esto, experimentando con esas nuevas formas de aprender. Y os pongo ese ejemplo porque este es un proyecto analógico, o sea, esto no es una plataforma tecnológica, no hacemos nada online, algunas cosas tendremos que hacerlas, pero no hacemos nada online, sino que es un proyecto puramente analógico, basado en dos ideas muy simples, que si quieres aprender, lo que tienes que hacer es formar un equipo, porque esa es la forma natural de aprender en equipo, no individualmente, y lo segundo, tienes que pasar a la acción, tienes que hacer proyectos, ¿no? Y a través del hacer proyectos es como generas tu aprendizaje. Vale. Eso después se traduce en una serie de metodologías más o menos sofisticadas, pero fijaros, ¿por qué hacemos eso? Porque en realidad, en un mundo digital, para nosotros la educación que tiene sentido es esa, el aprendizaje que tiene sentido, el que no puedes conseguir en los MOOC o lo que no puedes conseguir en las plataformas online, y seguramente puedas conseguir una parte, pero es esto, ¿no? Esta es la razón de ser, de encontrarse en nuevos espacios, en espacios para aprender conjuntamente. Lo pongo aquí como la quinta tendencia, porque para mí es un sector que es clave socialmente y políticamente, y es un sector que económicamente también se está revolucionando. Y vamos a ver grandes cambios en un futuro próximo. No solo en esto que os estoy mostrando aquí, no solo en estas tendencias, en plataformas digitales, en analíticas, en datos, o sea, en datos aplicados a educación y aprendizaje, en customización de itinerarios, de currículos, etc. Hay un montón de cosas que están pasando
y que curiosamente están pasando bastante desapercibidas, aunque afectan casi a lo que es el corazón, el núcleo de nuestra sociedad, ¿no? Bien, solo pretendía, ya voy acabando, solo pretendía pues hacer un repaso, pues eso, de cómo innovamos hoy en día, cómo producimos, cómo generamos conocimiento, cómo nos relacionamos, cómo compartimos y cómo aprendemos, ¿no? Y fijaros que en esos 5 ámbitos, que en realidad pues recogen casi las principales actividades que permiten nuestra vida, ¿eh? En esos 5 ámbitos hay nuevos modelos que son nuevos modelos que tienen un componente tecnológico, pero tienen un componente organizativo y un componente de cultura, que me parece lo más importante. Hay nuevas culturas detrás de eso, nuevas formas de hacer las cosas, ¿eh? Y es sistemático, se repite la idea de lo abierto, la idea del compartir, la idea de colaborar. Fijaros que no solo es un deseo, no solo es una actitud, no solo es un valor, no, es algo mucho más pragmático, es que genera nuevas economías y son modelos que muchas veces están batiendo a los modelos clásicos basados en lo cerrado, en la competencia, etcétera, etcétera. Y ya acabo, y quería acabar con, lo utilizo mucho últimamente cuando hablo, quería acabar con, sugiriendo a una persona y 2 libros que ha escrito, y el tercero lo va a publicar ahora pronto. También seguro que os suena. Richard Sennett es un sociólogo. Es un sociólogo que ya jubilado de la London School of Economics y también creo que es profesor de una universidad americana, no sé si es la de Nueva York, no recuerdo. Es también muy conocido porque es el marido de Saskia Sassen, que es la principal socióloga urbana del... ¿no? Y tuvo mucha relación con Zaragoza, efectivamente, ¿no? Pues él es el marido de Saskia Sassen y en muchos ámbitos su mujer es mucho más conocida que él. Este es un hombre peculiar, porque es un hombre que ha pasado por muchas fases en su vida, ha sido un académico, un investigador, ha escrito mucho sobre sociología, creo que siempre me confundo, creo que es violinista, ha sido novelista, ha habido partes de su vida que ha dicho, dejo de hacer ciencia social y me dedico a escribir ficción, después se ha dedicado a la música, o sea, tiene estos itinerarios vitales y profesionales como que a veces suenan extraños, pero que cada vez son más normales, ¿no? Y él lo lleva haciendo mucho tiempo. Y este es un hombre que siempre lo que ha escrito en sus reflexiones siempre ha sido crítico con la evolución de la sociedad, ¿no? Él tiene muchas obras desde la perspectiva sociológica y antropológica, explica cómo pues toda la irrupción de la tecnología, el capitalismo está un poco destruyendo pues, ciertos valores que para él son fundamentales de la sociedad, ¿no? Y tiene libros con una perspectiva crítica de hacia dónde vamos. Y es muy divertido porque ha empezado a escribir otra, igual que William Gibson, una trilogía, estos son los 2 primeros, y con 70 años él explica, como dice, con 70 años me he vuelto optimista, he dejado de ser pesimista, ¿no? Y lo explica a través de sus libros. El primer libro, del artesano, explica cómo esa cultura, y aunque por eso traía la imagen de Manolo, el de Neuer, ¿no? Esa cultura del hacer con las manos, en un sentido más literal o figurado, un programador está haciendo con las manos, pero el hacer con las manos significa con las manos y con el cerebro, ¿no? Y esa cultura de hacer es una nueva forma de aprender, una nueva forma de aprender. Y eso es sumamente importante, una forma social, porque eso conlleva también otras relaciones con los otros que hacen, con los que te enseñan, etcétera, etcétera. Y esa cultura que ha estado presente en nuestra sociedad durante muchos siglos, él defiende que se está recuperando, que de alguna manera el mundo al que vamos, el mundo en el que vivimos cada vez más, volvemos a esa idea del hacer con las manos. Y ahí vienen nombres mucho más sofisticados y cool, como son prototipado, el beta permanente y todas estas cuestiones, los hackatones y toda esta jerga que usamos de cosas que están pasando, tiene mucho que ver de no solo venimos a los sitios a pensar, sino que venimos a hacer cosas. Y el hacer implica reflexión y por lo tanto implica aprendizaje. Y él defiende que eso se está recuperando, porque es algo que viene muy atrás, pero está recuperando. Y el segundo libro se llama Together. Los 2 están traducidos al español, que es Together es juntos, o sea, y habla de la nueva cultura de colaboración, ¿no? Habla de los placeres y la política de la colaboración. Es el subtítulo. Y precisamente es como el complemento. Dice cómo esta cultura de la colaboración, en estos momentos, pues gracias a cambios tecnológicos, nuevas actitudes, nuevos valores, y ahora se está demostrando que colaborar puede ser más productivo, más potente, puede vencer a la cultura de la competición, ¿no? Y del enfrentamiento con el otro, ¿no? Y él habla de que la colaboración significa diálogo, y por lo tanto defiende que esta idea del artesano, del hacer con las manos, del hacer como forma de pensar, y la idea de colaborar, de dialogar,
hace una cosa que es muy interesante que dice, se dialoga cuando tú estás dispuesto a que el otro cambie tu opinión. O sea, eso es diálogo, no es cuando hablamos entre dos. Cuando tú hablas, pero para vencer al otro, no estás dialogando. Entonces, para mí, mucha parte de Internet son como es una gigantesca plataforma de diálogo. Diálogo de otras maneras, no nos sentamos al lado, pero son formas de dialogar. Porque ponemos en conocimiento, lo confrontamos, nos convencemos uno al otro, construimos juntos, ¿no? Y entonces, bueno, volviendo a este hombre, dice, bueno, pues yo detecto que estamos recuperando estas nuevas actitudes, estos nuevos valores, estos viejos valores, y que eso es bueno, y que eso significa que estamos cambiando la sociedad. Y dice, y por eso vuelvo a ser optimista cuando ya tengo más de 70 años, y teóricamente después de una vida crítica, pesimista, etcétera, pues debía estar ya destrozado, pues en realidad ahora descubro que hay oportunidades, ¿no? Que hay muchas incertidumbres, pero todas estas cosas que están pasando pues nos señalan oportunidades. Y yo, de alguna manera, muchas de las cosas que visteis antes, que os comentaba, tienen en común ideas que aparecen también reflejadas en lo que escribe Richard Sennett y en estos libros. Y nada más, muchas gracias, perdón por lo de las imágenes y los errores. ¿Alguna pregunta por ahí? Bueno, yo tenía, más que una pregunta, es que una de las cosas que has comentado de los drones y tal, hace poco me ocurrió una anécdota que estuve en Huesca, en Hualca, y había un grupo de robótica de Jaca, o sea, lo último que me esperaba. Entonces, estaban haciendo una demo, era gente que venía de la Guardia Civil, de grupos de rescate y tal, electrónicos de tal, que estaban haciendo una demo de drones que hacían seguimiento automático de vehículos, que hacían elevación, que hacían tomas de tal, y pues como que molaba, ¿no? Y decir, ay, ¿qué aparatos usáis? No, pues compramos estos aparatos y luego los modificamos. Ay, ¿qué utilizáis? Arduino. ¿Qué? En realidad utilizaban Arduino. Lo utilizaban, pero no lo sabían. Pero no sabían que estaban utilizando una plataforma libre ni nada de esto. Ah, ¿y de qué vivís? Pues es que a nosotros nos gusta construir los aparatos, pero se los vendemos a las empresas para que ellos se lo mantengan y los aprendan a usar, los aprendan a programar y lo haces. Y entonces de repente fue decir, pero esto lo habéis leído en tal. ¿El qué? O sea, los tíos no tenían ni idea, pero lo hacían. Todo esto que acabamos de contar lo hacían por intuición. Es decir, compramos un aparato, lo mejoramos, lo programamos y al cliente se lo enseñamos a programar porque nos evitamos el sistema de soporte, el tal, todo esto, ¿no? Es decir, una de las cosas que te influyen, ¿no? Claro, pero es muy bueno que eso pase porque eso significa que ya empieza a ser normal, o sea, que ya no es necesario. O sea, que cuando haces eso ya no es que seas un friki o algo que vas contracorriente, ¿no? Ya, o sea, y en la medida que es normal es mucho más fácil que suceda, porque ya no hay una presión en contra de que suceda y tienes todo el conocimiento y el contexto para que suceda, efectivamente. Sí, pero vamos, ya te digo, que gente fuera completamente del entorno tecnológico, de Smart City, de todo esto, ¿no? Sino que justo desde el otro ámbito hacían exactamente lo mismo que estabas intentando pregonar, pero sin pregonar. Es una anécdota. Bueno, muchas gracias, Juan, por la conferencia. He llegado un minuto tarde, pero yo creo que más o menos te he visto todo. Nada, diciendo a mi lado, digo, es un date, nos ha preparado para el Express y coincido con él, así que agradezco mucho. Me surgió una reflexión y una pregunta. La reflexión iba porque decías que habías estado en Zaragoza activa en otra ocasión, me acuerdo perfectamente porque era la inauguración de la colaboradora. Luego si tienes tiempo te enseñamos un poco, pero sí, como imagino que eres con los saberes justos, de decir que en el lapso que no llega a un año, desde esa conferencia tuya hasta ahora, el proyecto salió adelante con bastante éxito, tiene 208 socios hoy en día y probablemente es el coworking de economía colaborativa, que es esta sumadeja más largo del tiempo que de momento es inédita en el mundo o eso pensamos, y está funcionando muy bien. Así que me gustaría, luego te mandaremos fotos y que la próxima diapositiva para que la ponga.
Y la pregunta, me interesa muchísimo el proyecto que estáis emprendiendo en materia de educación. No has querido desvelar nada, y aunque no tenemos demasiado tiempo, sí me gustaría que dedicaras 3, 4, 5 minutos a desgranar algunos de los detalles, porque nosotros además nos encontramos en fase de redefinición de nuestro programa formativo que se llama Semillero de Ideas, que es como un micromáster para emprendedores que estamos planificando ya la 5ª edición. Hemos ido una por año y nos gusta, estamos satisfechos, pero veo puntos críticos, ¿no? Y esto que has contado me suena muy bien, así que mira a ver si a lo mejor incluso te lo compramos. Y si no te importa ampliarlo. Sí, os lo cuento. Bueno, no, o sea, lo podéis, o sea, es que no tengo internet aquí, pero bueno, eso. El proyecto se llama Teen Labs y teamlabs.es. Creo que la web ahora refleja lo que hacemos. Ha sido un sufrimiento que suceda, pero ahora ya lo refleja. Y no, es muy sencillo. Bueno, es muy sencillo y el proyecto nace de la unión de 4 personas que compartimos intereses y que de repente nos encontramos con una oportunidad y empezamos a desarrollarlo. A mí, yo coincidía que yo me había ido de la universidad. O sea, la razón de que me fuese de la universidad no fue ni este proyecto ni mi trabajo en el Grupo Barrabés. O sea, eso vino después, o sea, lo decidí antes. Pero yo me fui de la universidad y estaba como muy insatisfecho de la educación, ¿no? de lo que yo podía aportar, de cómo había funcionado, y de hecho me fui de la universidad diciendo no quiero saber nada de la educación, es muy importante pero no es mi guerra, no quiero estar en eso. Bueno, pues al cabo de unos pocos meses estaba haciendo un proyecto de educación sin yo quererlo, ¿no? Y la verdad es que me ha apasionado y me gusta mucho lo que estamos haciendo. Nosotros trabajamos con un modelo de educación que aplicamos además, y os cuento cómo es el modelo y después cómo lo aplicamos a distintos usuarios, ¿no? Entonces, nuestro modelo tiene como una serie de ingredientes. Un ingrediente básico es el aprendizaje activo y en equipo, y para eso utilizamos un componente metodológico que es Teen Academy, que es un proyecto finlandés que lleva 20 años funcionando, que es un caso de éxito en Finlandia, que se ha extendido por el mundo, que uno de los lugares donde más ha extendido, y de ahí nace la oportunidad, es en Mondragón, en el País Vasco, que lo han convertido en una serie de programas. Uno de ellos es un grado universitario, un grado que se llama el Liderazgo Emprendedor e Innovación, se llama LEIN. Tiene un nombre un poco raro porque la gente lee Lenin, y entonces dice esto de emprendedores Lenin es como... Sí, es como... Entonces, bueno, ha sido muy divertido además trabajar con un proyecto como Mondragón, empezar en Madrid y este tipo de cosas, está muy bien. Entonces, bueno, entonces ese es un componente metodológico, ¿no? Que es Teen Academy. Teen Academy es una metodología de trabajo en equipo y de gestión empresarial en equipo. O sea, la misma metodología con la que trabajamos con nuestros estudiantes es la que nos aplicamos nosotros en nuestra empresa, ¿no? Y esa metodología se basa en eso, equipo y proyectos reales. Entonces, en el caso de un grado universitario, en emprendimiento, que es una forma de ADE, ¿no? Por decirlo de una forma, de hecho Mondragón convive en las dos titulaciones, pues 18 chicos, cuando entran a la universidad, montan una empresa real, y la empresa es su vehículo para desarrollar proyectos, y los proyectos es su vehículo para aprender, ¿vale? Y cada proyecto tiene indicadores y tienen que demostrar conocimiento, éxito, etcétera, ¿no? Hay muchos más componentes, hay también clases, una pequeña parte de clases, es una obligación de la NECA en España, en Finlandia no existe. Hay una parte muy de modelo anglosajón de lecturas, ensayos, defensa de ensayos, discusiones, diálogos, etc. Bueno, tiene una serie, pero el núcleo fundamental es el proyecto, ¿no? Y ese es nuestro primer componente metodológico. El otro componente metodológico para nosotros es estos modelos de desarrollo de innovación rápida, que le podemos llamar Design Thinking, Lean Startup. Ahora el MIT habla del emprendimiento disciplinado. O sea, hay 40.000 metodologías que van a lo mismo, que es algo tan viejo como la experimentación continua y el prototipado continuo, ¿no? Y el construir algo, testarlo, aprender y nueva interacción, etc., ¿no? Entonces, esos son dos piezas metodológicas que aplicamos nosotros. Después nosotros aplicamos otro elemento que tiene mucho que ver con lo que contabas antes. Nosotros desarrollamos el aprendizaje no en un campus, porque si me permite Fernando, nosotros decimos en un campus no es un entorno, es un entorno monótono, ¿no? Solo hay profesores y estudiantes y son todos iguales.
Y para aprender lo que necesitas es diversidad. Si quieres aprender, por ejemplo, algo relacionado con el liderazgo, con el emprendimiento, con la innovación, pues vete a un sitio donde haya diseñadores, tecnólogos, haya emprendedores, haya profesionales, haya empresas. Y en ese entorno, en ese caldo de cultivo, métete ahí y aprende de tus pares, de los que están a tu alrededor. Este proyecto nace en Hub Madrid, porque es ahora Impact Hub, que le ha cambiado la marca. Pero nace en Hub Madrid, y Hub Madrid para nosotros es como es más que el contenedor, ¿no? Es el entorno, y es una parte del ecosistema, porque siempre decimos que no es solo que estemos en Hub Madrid, es que estamos en un entorno, en el caso de Madrid, en el que alrededor hay un montón de empresas, de startups. Está Medialab Prado, que es una institución pública con la que también compartimos muchas cosas. O sea, el entorno es muy importante. Si tú defiendes un aprendizaje proactivo, o sea, parte de tu aprendizaje es atrévete a hacer cosas. Sal al exterior, relaciónate con la sociedad y haz cosas, ¿no? con ese entorno. Por ejemplo, ahora estamos empezando en Barcelona, y en Barcelona trabajamos en un sitio que también conocéis, que es el MOB, el Makerspace Barcelona, que tiene un Makerspace dentro, etc. Y también es muy coherente con lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces tenemos la parte metodológica, la parte del entorno. Nosotros, por ejemplo, ahora en el Hub, Team Lab, somos los curadores de educación. O sea, porque fijaros también, es la parte de colaboración. Nosotros hacemos educación y decimos, y lo mejor que nos puede pasar es que vengan muchos otros proyectos de educación que compartan espacio con nosotros y que hagamos cosas juntos. Entonces estamos atrayendo gente que trabaja en educación. Y lo que le damos nosotros es el entorno. Y les ayudamos en la producción, comunicación, etc. Y ya pues hay como 5 o 6 proyectos distintos, os puedo contar después, que están trabajando allí, y algunos de ellos ya haciendo programas conjuntos con nosotros. Otro elemento es la idea del viaje de aprendizaje, que eso es algo que tenemos, que es una innovación, una idea de Mondragón que nosotros hemos incorporado. La idea de que si quieres aprender, también tienes que moverte por el mundo, porque tienes que meterte en otras culturas, ¿no? Tienes que entender cómo otra gente diferente a ti hace las cosas y te tienes que meter a trabajar, no solo una visita turística, ¿no? Entonces, normalmente, pues, por ejemplo, nuestros estudiantes de grado cada año se van 2 meses a un lugar del mundo. A Finlandia, a San Francisco, a China, a India. Esos son los lugares, que son distintas formas de innovar o de crear empresas muy distintas entre sí, ¿no? Ese es y después, el último elemento es el equipo con el que trabaja. Nosotros no tenemos profesores, aunque algunas hemos sido profesor en el pasado, la mayoría, y seguimos dando clases en algunos casos y tal. Si nosotros jugamos con un profesor es un experto, y nosotros también somos expertos, nuestro equipo y el entorno donde trabajamos, pero son expertos que juegan otros papeles. Nosotros tenemos, básicamente, podríamos decir tres papeles. Uno es el de entrenador. El entrenador juega el mismo papel que juega un entrenador que Vicente del Bosque, para entendernos. O sea, es como un entrenador de fútbol no sale a jugar al campo, ¿no? Pero y no es el que mejor juega, pero es el que acompaña a los jugadores, ¿no? Para nosotros, cada equipo de gente que aprende tiene entrenadores, y ese entrenador les acompaña en todo el proceso y tiene una metodología específica de entrenamiento que básicamente es la que se desarrolló inicialmente en Finlandia. Después tenemos los mentores. El entrenador no te dice lo que tienes que hacer, no te dice tú tienes que hacer esto, haz esto, no. El entrenador te acompaña y te hace reflexionar. Y nuestro modelo es, haz las cosas, experimenta y después de resultados reflexionas conmigo y aprendes. El mentor es también un experto que sabe mucho de un tema, pero ese es el que te da asistencia a la carta. Cuando tienes un problema, tú te sientas con el mentor y el mentor te dice, pues yo haría esto. Todo lo contrario el entrenador, ¿no? Y es a demanda del otro. Y después también jugamos con un tercer elemento, que es el del experto, el del practitioner, el del profesional, el de la gente que normalmente no son profesores, sino gente que trabaja en lo suyo y que digamos que trabaja sobre un tema concreto. Pues una persona que hace plataformas de e-commerce, que hablábamos antes, pues hace un workshop en el que desde la práctica le enseña a otra gente cómo funcionan, cómo se pueden instalar, cómo se pueden personalizar, etcétera, etcétera, ¿no? Y es otro. Entonces este modelo de que tenemos entrenadores, mentores y profesionales, etcétera, que juegan distintos papeles, cada uno. Yo puedo jugar, una misma persona puede jugar cada uno de los roles. Yo a veces soy entrenador con una gente, soy mentor con otro, y el experto del tercero casi nunca, porque tampoco se hace nada tan bien como para poder enseñárselo a otro, ¿no? Pero, entonces, ese es digamos, los recursos humanos con los que nosotros jugamos. Y además lo hacemos de un modelo que nosotros como Team Labs tenemos un grupo, que es nuestro equipo, pero después colaboramos con mucha otra gente, ¿no? Entonces somos mucho más grandes de lo que somos realmente. O sea, podemos hacer muchas más cosas de las que podríamos hacer nosotros solos. Ese es nuestro modelo. ¿Con eso qué hacemos? Pues
Nosotros trabajamos con 3 perfiles de personas, ¿no? Unos son universitarios, y ahí es donde hacemos el grado que os contaba antes. Es el único programa que tenemos para universitarios, y seguramente sea el único programa que desarrollemos, porque no es nuestro foco ahí, ¿no? Después, trabajamos con lo que llamamos profesionales. O sea, nosotros consideramos que la gente entra en la universidad, y la universidad es un momento clave, es un momento en el que te lanzas, ¿no? En el que aprendes mucho, y eso te posibilita empezar después una actividad profesional. Es un momento clave en tu vida. Después empiezas a trabajar y llega un momento que necesitas otra vez una actualización, un cambio, y sobre todo a día de hoy, en el mundo en el que vivimos, que cada vez es una necesidad más fuerte, ¿no? De la gente que llega un momento, que lleva 5, 10, 15 años trabajando y dice: necesito un cambio de rumbo, mi organización está cambiando, el mundo va a ser distinto dentro de 5 años y me tengo que preparar. Y para eso, trabajamos también esa gente. Eso es lo que en términos convencionales se le llama un programa máster, posgrado, etc. Nosotros hemos desarrollado una plataforma en la que desarrollamos todos esos procesos. Utilizamos un nombre que es un poco una provocación, una ironía, que llamamos Master Yourself. La idea del Master Yourself juega con, no es un máster, le llamamos una plataforma, no es un máster, porque eso que hacemos, ahí no queremos títulos ni certificaciones, porque consideramos que para nuestro usuario no tiene interés eso, ¿no? Para otra gente sí. Entonces juega con la palabra máster, porque para nosotros máster es hacerte un maestro, y el yourself es que lo que necesitas es liderar tu aprendizaje y construírtelo casi a la carta, ¿no? Y nosotros ponemos las piezas para que la gente pueda elegir cómo aprender y lo que tiene que aprender. Bueno, ese es nuestro deseo, lo que tratamos de construir, ¿no? Es imperfecto, pero lo estamos empezando a hacer. Y es un programa que estamos empezando ahora, ¿no? Y ahora esa plataforma la lanzamos como un programa y la vamos a ir desarrollando. Y después os cuento una anécdota que no es algo que hagamos nosotros, pero que es interesante, con una reflexión sobre esto. Y después trabajamos con corporaciones. O sea, tú eres estudiante universitario, después como profesional, y después llega un momento que tienes mucha responsabilidad, tienes tu empresa, estás en una corporación, eres un líder, necesitas tomar decisiones, y ahí necesitas seguir aprendiendo, necesitas cambiar, ¿no? Y entonces también hacemos el mismo formato, lo hacemos en entornos corporativos, con equipos que son normalmente equipos de empresas, y muchas veces de grandes empresas. Entonces siempre decimos que no es consultoría, porque nadie te va a decir lo que tienes que hacer. O sea, tú tienes que decidir lo que vas a hacer, yo no te voy a decir lo que tú tienes que hacer. Tampoco es formación, porque no te vengo a dar una chapa, no te vengo a contar nada, sino que la invitación es: formo un equipo contigo, te entreno para que tú lideres el proceso de cambio de tu organización. Y para nosotros el proceso de cambio pasa porque la gente aprenda, porque la gente cambie, porque ahí cambia la organización. Entonces, es que nuestra visualización de cómo trabajamos es que trabajamos a esos 3 niveles, porque creemos que en los 3 niveles se pueden aplicar metodologías comunes. Entonces nosotros no hacemos ni incubación ni aceleración, es una discusión que hemos tenido muchas veces, y no somos esos, ya hay mucha oferta sobre eso y lo hacen muy bien, o sea, pero tenemos una metodología que puede ser complementaria. No somos universidad, porque la universidad cumple una función y lo hace muy bien, y nosotros haríamos mucho peor eso, ¿no? Y de hecho a mucha gente que viene a hablar con nosotros, hay gente que le decimos: es mejor que vayas a la universidad, a que estudies este tipo de cosas, que lo hagas de esta determinada manera. Pero sí creemos que hay un perfil de gente minoritario, pero que va creciendo, en el que sí este tipo de educación le puede ser muy útil, ¿no? Siempre decimos que con esta educación el que no quiere aprender no aprende nada, pero nada, o sea, bueno, el que quiere aprender aprende muchísimo, ¿no? Entonces por eso digo que no es para todo el mundo, porque depende de tu actitud, de muchas de tus expectativas, pues te vendrá bien o no te vendrá. Y ese es un poco el modelo que estamos desarrollando, que es muy sencillo y al mismo tiempo muy complejo, porque tienes que articular como relaciones con muchos agentes, con muchas alianzas con muchos, necesitas un espacio, necesitas todo este tipo de cosas, pero que bueno, con lo que estamos empezando a funcionar. Y lo que más me gusta es que estamos viendo que, por ejemplo, en el entorno académico, colegios, universidades y tal, como que se ve con simpatía, y como que, bueno, ¿por qué no hacemos cosas juntos? ¿Por qué no empezamos a desarrollar programas conjuntos? Como esto puede... Nosotros hacemos esto por una razón muy clara, que es nuestro deseo de contaminar, o sea, de contaminar en el buen sentido, de que esto sea, de experimentar. Por eso queremos ser autónomos, decimos, solo así podemos experimentar. Si fuéramos una universidad sería imposible que tuviésemos la flexibilidad que tenemos. Entonces, pero somos autónomos porque experimentamos, pero no para que sea algo
para que sea algo separado del resto, sino porque aspiramos a que esto funcione y que estas prácticas, no nosotros, sino estas prácticas se empiecen a implantar en todo o en parte, en las dosis que sean convenientes en muchos otros entornos educativos. Esa es la filosofía con la que trabajamos. Bueno, ahora paramos todo tipo de descanso. Pues agradeceros a todos vuestra asistencia, patrocinadores y Zaragoza Activa, por supuesto a Juan, que como te quedaste con la idea de que invitáramos una fiesta, te invitaremos a la 140 de este año, que es un poco más festivo que esto. Sí. Pues nada, convocaros para el siguiente, que será el 27 de mayo, con Juan Luis Sánchez, su director del diario.es. Y ahora pues nos tomamos un pequeño refresco y si quieres hacer alguna pregunta más a Juan, pero no más de las 9 porque tenemos que salir invitando. Y muchas gracias.